Muy bien, buenas tardes. Vamos a iniciar hoy 18 de mayo con el grupo 1.13. Hasta hoy nosotros en las dos clases anteriores hemos visto el proceso de importación y cómo calcular o cómo ver la viabilidad de las operaciones comerciales antes de ejecutarlas. Entonces el día de hoy vamos a ver algo más fácil, que son los aranceles comerciales. Pero entonces les voy a mostrar eh, material para que vean de qué estamos hablando. Entonces recuerden que como son comerciantes internacionales, deben tener nociones de todo lo que es importaciones y exportaciones, y vamos a tratar de verlo de manera pues lo más real posible. Bueno, iniciamos entonces. Aquí está, solamente necesito que me confirmen cuando estén viendo un PowerPoint. Ya, Gracias. ya. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Son para comerciantes internacionales, es información de exportación. Muy bien, vamos a hablar acerca de lo que es el régimen aduanero. Entonces aquí, de acuerdo a la ley aduanera, hay 6 tipos de régimen. Esos son los van a ver o los están viendo con otras materias, o en segundo año van a entrar de lleno. Nosotros vamos a entrar solamente con los definitivos. Los definitivos es porque se compró, se importó, llegó al país, ahí se quedó y es todo. O lo mandamos, entonces ya no nos lo regresan, es entonces una operación definitiva. Los temporales, pues por ejemplo, podemos hablar de las maquiladoras cuando traen algún producto y que por aquí lo elaboran, lo transforman, entonces esa es la parte de la temporalidad. Lo que son Y se regresa hecho en el producto final. así es, esa es la famosa maquila, ¿sí? Bueno, entonces seguimos, y aquí nosotros ya ustedes deben tener un poco de noción de qué esto, de lo que son los documentos que va a hacer el exportador, que es la factura comercial. Ya estuvimos viendo qué es la lista de empaque, esa nos falta ver. Al final, el certificado de origen lo vamos a ver al final de esto, y las instrucciones de embarque vienen precisamente en el Bill of Lading. Entonces, si vas a hacer de seguro, bueno, pues entonces ahí está el Bill of Lading como el que lo estamos usando nosotros, porque es por marítimo. Está el Air Way Bill, que es el aéreo, y la carta aporte es cuando es terrestre. Entonces, hay veces que nosotros lo podemos exportar al vecino país de Estados Unidos a través de terrestres, porque realmente son solamente 12 horas o 24 horas para arribar a la frontera del país. Las pólizas de seguro nosotros las vamos a analizar, y los documentos de aduana son las declaraciones de aduana, los tickets de balanza o los certificados específicos. Eso lo estamos de alguna manera viendo. Entonces relacionen todo lo que hemos visto en el año con este tipo de actividades que están aquí, que tienen que hacer los documentos. Y enseguida vamos a ver la exportación paso a paso. Ahí están las famosas cartas. El exportador contacta al importador. El importador solicita catálogos o muestras, la información que se les pide. El importador solicita la cotización, se le envía la cotización. Se hacen los contratos, se hacen las cartas de crédito. Entonces aquí se entregan los documentos. Entonces ya se llega a que la mercancía se le llama despacho temporal cuando llega al bonded warehouse, que son las bodegas fiscales. Entonces ahí son los tipos de canales por donde va a entrar la mercancía de acuerdo al color. Y después llegamos a las regulaciones y el envío de la documentación, y por fin el pago de los aranceles. Entonces, aquí tienes el proceso de exportación de manera ejemplificada. Por ejemplo, tenemos que llegue el equipo vacío, el cliente va a recibir los contenedores, los transporta directamente al almacén donde está la mercancía. Entonces se carga el producto y se transporta al puerto. Del puerto ya se llega al puerto de destino, donde la gente aduanal va a solicitar las maniobras, va a pagar todo lo que sean documentos, pedimentos
y va a pagar los pedimentos de la aduana. Este es a modo general, pero recuerden que nosotros como comerciante internacional tenemos que llevar muchos procesos entre cada uno de ellos. Después llegan a la aduana, entonces ya como dice ahí, embarque de origen es cuando nosotros ya estamos allá en la frontera o en el país a donde va a llegar, y ahí nos encargamos de que llegue directamente a la bodega de nuestro cliente. Entonces, ese es más o menos el proceso. Y vamos a hablar acerca de algo muy importante como son los aranceles. No se les olvide. El IVA, el ISR, el impuesto al activo, alumnos, eso se llaman impuestos. Entonces, nosotros vamos a pagar aranceles. Aranceles, como dice ahí, son cuotas de las tarifas de los impuestos generales de importación o exportación. De esto lo tienes que pagar dependiendo del peso, de la cantidad del tipo de sector al que pertenezca tu producto. Entonces, hay tres tipos de aranceles que necesito que conozcas. Entonces, estos se van a dividir en arancel cupo, arancel estacional. A esto no le hagamos mucho caso. Esto es teoría y esto lo van a ver en otra materia, pero sí me gustaría que le echaran una ojeada a lo que es la ley aduanera, porque eso lo va a servir. Esto es lo que quiero que vean ustedes. Los tipos de arancel comercial para la exportación. Por ejemplo, tenemos el ad valorem primeramente, dice cuando se expresan en términos porcentuales del valor de aduana de la mercancía. Ojo con esto, tú ya sabes en las actividades anteriores, ya supiste cómo se calcula el valor en aduana, que es el valor de la factura más el bill of lading más la aseguranza, eso como gasto incrementable, así se forma el valor en aduana. Entonces, el ad valorem a eso que te resulte le vas a sacar un porcentaje. Aquí te dice el 25%, pero va a depender siempre del sector al cual pertenezca el producto que tú quieras exportar. El específico dice, ¿de qué es el específico? Cuando se expresan en términos monetarios por unidad de medida. Bueno, pues entonces aquí dice 120 dólares por cabeza de ganado. Bueno, pues entonces te puedo decir que vas a pagar 120 dólares o 1.200 dólares por un latch. ¿Qué es un latch? Ahorita les voy a explicar qué es un latch. Entonces, el mixto, dice cuando se trata de la combinación, cuando vas a pagar el mixto, es una combinación de ad valorem junto con el peso de la mercancía. Por eso yo les he dicho siempre, sean muy específicos en el valor de su mercancía, sean muy conscientes de todo lo que van a pagar. Entonces ahorita, ahorita estamos haciendo con el segundo año el acomodo de todos los productos para precisamente bajar los pagos de este arancel, porque a todos los plebes les está saliendo que se fueron mucho con el peso y están pagando mucho de arancel específico. Estamos haciendo adecuaciones precisamente para determinar y bajar el peso. Entonces, por eso les decía a ustedes, sean muy claros en la información, porque si algo le tienes que mover después, que sepas a dónde te vas a ir directamente. Entonces, entendamos que son tres tipos de arancel comercial que vamos a usar aquí nosotros: el ad valorem, el específico y el mixto. Ad valorem es un porcentaje sobre el valor de aduana. El específico te cobramos por unidad y el mixto es el 10% de los valores más una cuota por el peso de la mercancía. Esos son los tres. Bueno, como yo no te doy teoría, pues ni los vas a exponer, ni vas a hacer un cuestionario, ni vas a aprendértelos en un examen. A mí me gusta la práctica. ¿Ok? Bueno, entonces, alguien entró y no me está bloqueando la pantalla. Permítame, déjame ver quién es Guadalupe. Ok. Es este. Es este. Bueno, regresamos. Entonces, ahora vamos a ver qué es una fracción arancelaria. Ahí está. La fracción arancelaria, hablamos de capítulo, partido, subpartido y fracción arancelaria. Te tengo que enseñar cómo hacer este tipo de fracciones dependiendo del producto. Y el último te dice que habla acerca del país. Entonces, eso es los tipos de fracción que ustedes los pueden leer en los códigos de barras también. Bien.
Entonces, aquí vamos a hablar de los Incoterms, que es el tema que viene cuando ustedes entran en segundo año, que es el más importante de todos, de su carrera en cuanto al comercio internacional se refiere y logística, se refiere a el tipo de negociaciones que tienes que hacer. ¿Se acuerdan cuando yo les digo, es que tú pagas el 40% de bill of lading y tú el 40%, el 50%? De aquí se deriva toda esa parte. Tienen que saber hacer las negociaciones. Entonces, ¿qué determinan los Incoterms? Que vamos a, hasta el precio se puede cambiar en base a un Incoterm. Ahí está lo que va a determinar esos 11 términos de comercio. Entonces, les voy a mostrar algo, permítanme. Bueno, tenía grabada la información, no se grabó el video, pero se los mandé en su grupo de WhatsApp. Ahí acabo de reanudar la grabación. Entonces les decía que cuando la mercancía está estática se llama merchandise, pero cuando está siendo movida lo vamos a llamar freight o cargo, ¿sí? O también le vamos a llamar LAT. Entonces ya estamos listos con los conceptos para los cuales nosotros vamos a trabajar. Les voy a mostrar un concepto de cómo se pagan los aranceles comerciales. Ahí va. Estamos aquí. La información yo ya se las compartí por el grupo del WhatsApp. Entonces, aquí está. Esta es lo que vas a exportar. Aquí es lo que vas a exportar. Son 3 lots. Profe, dígame. No se ve bien. Se ve todo borroso. A ver, permíteme. Déjame cerrar este entonces. Voy a cerrar este. Lo cierro. A ver si no la regué. Reunión de Zoom, compartir. Este aquí. ¿Ya lo verán bien? No. No, se mira borroso todavía. ¿Y por qué, hombre? Ahora vamos a dar F5. ¿Aún lo miran borroso? Sí, profe. Qué raro, yo sí lo veo bien. Qué raro, muy raro. Bueno, déjenme borrar esto. A lo mejor tiene abierta la ventana del video. No, ya la cerré. Ya la cerré. Es que nunca había hecho eso de compartir el audio de los videos. No sé si eso haya afectado. Lo sigo compartiendo y ustedes me dicen si... Ah, bueno, yo creo que va a ser este que tengo abierto que lo cierro. Guardar. Compartir. Seguimos viendo borroso. Sí, profe. Sí. Qué raro. No me había pasado. Bueno, voy a pausar la grabación. Entonces dejo de transmitir esta clase para volver a iniciar con ese formato de los pagos de aranceles comerciales, ¿sale? Entonces lo dejo aquí. Volvamos. Tengo 17 alumnos en línea. Con falta aún porque no he puesto asistencia. Vámonos, ahorita venimos.